Buen día, mi nombre es Fernando Giusich y quisiera hacerle esta pregunta. Observando la evolución de la economía argentina de los últimos 50 años, quisiera saber la razón por qué ninguno de los equipos económicos que han pasado durante estos últimos años han podido encauzar la economía del país. Gracias, buenos días. Conciudadanos y amigos, hoy voy a contestar varias preguntas, pero una en particular que me han formulado sobre por qué fracasaron tanto los equipos económicos que se han hecho cargo de la situación económica argentina. Yo quiero decirles allí que el país viene con problemas muy serios de funcionamiento económico desde la Segunda Guerra Mundial. Se ha venido creciendo poco, pero en particular ese bajo crecimiento se agudizó desde el año 74 en adelante, donde prácticamente el crecimiento se hizo extremadamente bajo. Hemos tenido de 1970 hasta ahora, tomando las últimas 5 décadas, 83% de inflación anual. Ese es un número apabullante. Hemos emitido, para tener esa inflación, 86% anual. Eso para entender que en general la inflación es un fenómeno monetario, o sea, hemos emitido enorme. ¿Por qué emitimos tanto? Porque hemos tenido un déficit enorme, un déficit sistemático, un déficit de proporciones excepcionales. En la década del 50, parte de ese déficit se financió con los superávit previsionales. En aquella época, los superávit previsionales, para tener una idea, fueron casi 30 puntos del producto. Si en aquella época no teníamos jubilados, parte del financiamiento del descalabro fiscal se hizo con los fondos de ahorro de los jubilados. Cuando eso se agotó, se recurrió masivamente a la emisión monetaria, y es por eso que de 1970 al 2020 hemos tenido esa altísima tasa de inflación. ¿Por qué fracasaron? No es que no se intentó corregir este problema. Yo diría, hubo, digamos, un plan importante con el presidente Frondizi, hubo otro plan importante con el doctor Kirchner Bacena antes de los 70, y después de allí, cuando tuvimos casi 100% de inflación al año durante 50 años, hubo dos planes significativos. Uno fue el plan austral con el presidente Alfonsín, donde se marcó con mucha claridad que el problema era fiscal y monetario. Sin embargo, el gobierno del presidente Alfonsín, que se había comprometido a determinados déficits, no pudo cumplir con su compromiso, en parte porque tenemos dos problemas muy serios. Un sector público totalmente descontrolado en su gasto y en su déficit, y baja capacidad de gobernabilidad. O sea, en aquella oportunidad el presidente no tuvo un respaldo parlamentario, ni a lo mejor la claridad de ideas de la magnitud de la tarea que había. El segundo esfuerzo antiinflacionario importante fue la caja de conversión o convertibilidad, donde ahí sí por 10 años, con una reforma enorme, se pudo estabilizar la economía. Ahora, esa estabilización requería dos condiciones que no se cumplieron. La primera era tener más flexibilidad en el sistema económico, porque la clave de la estabilidad había sido fijar el tipo de cambio. Si uno fija el tipo de cambio, necesita flexibilidad en otras cosas, y allí, sobre todo en materia laboral, no habíamos hecho el trabajo con la profundidad que requiere. Segundo problema es que tuvimos desequilibrios fiscales mucho menores que en el pasado, pero altos para un régimen tan rígido. Finalmente, tuvimos mucha mala suerte hacia fines de los 90, nos tocó una seguidilla de shock externos descomunales, el shock asiático que hizo caer el precio de las commodities, y básicamente propició al año siguiente el default de Rusia. El default de Rusia cerró los mercados emergentes, entonces la tasa de interés para nosotros subió enormemente y los precios nuestros cayeron enormemente. Producto de eso,
se cae Brasil, que es una economía muy cercana a nosotros, y los precios en dólares de Brasil bajaron a la mitad. A pesar de que la economía estaba razonablemente bien organizada y los desequilibrios no eran tan grandes, el shock y la falta de flexibilidad y no haber creado el espacio fiscal nos puso en una situación de gran fragilidad y finalmente el liderazgo político no estuvo dispuesto a respaldar la disciplina económica al punto que era necesario y entramos en una crisis de la que no hemos salido del 2002 porque se rompió toda la estructura contractual de la economía y por supuesto volvimos a déficits descomunales que desde hace 10 a 12 años no podemos crecer y estamos en una, digamos, en una degradación formidable. No es que a la Argentina le falta, ni le faltó a los equipos económicos la capacidad y la preparación que permitió estabilizar a los países alrededor de Argentina. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, tenían mega inflación y no las tienen más. El único que quedó con ese problema fuimos nosotros. El problema nuestro no es de técnica económica, es básicamente un problema de gobernabilidad y de cultura popular. O sea, a pesar de que los déficits de inflación no han destrozado, el país sigue enamorado de las soluciones. Entonces hay que superar dos problemas: la gobernabilidad y la cultura estatista. El Estado está quebrado, nos ha reventado, nos ha degradado, nos ha hecho fracasar como sociedad. El día que entendamos dónde está la raíz del mal, vamos a poder tener un Estado razonable, estratégico, pero no ese Estado elefantiásico que no lo podemos financiar y cada tanto nos regala una crisis espantosa. Espero haberle contestado la pregunta. Hola Ricardo, soy María Teresa. Mi hijo sacó un crédito UVA para comprar su vivienda y me preocupa cuál va a ser el futuro de su deuda, cuál va a ser el ajuste y con qué índices de indexación se van a mover. Me gustaría saber qué pensás al respecto y qué harías al respecto. Muchas gracias. Le voy a contestar la pregunta sobre el mecanismo de ajuste de los valores de préstamos para la vivienda. En realidad esa no es una novedad argentina. Argentina ha copiado sistemas que hace más de 50 años están en Chile y hace muchísimos años están en Uruguay. En Chile se llaman UF, en Uruguay se llaman unidades indiciarias, acá se llama UVA. En general, ese sistema es un sistema para préstamos a muy largo plazo razonables, digamos, porque lo que hacen es que se conserva el valor de la deuda y a medida que usted va cancelando, cancela en términos reales. Ahí hay dos problemas. Un problema es que se haya comprado la vivienda a un precio muy elevado en términos históricos. Eso, desgraciadamente, a veces ocurre porque como no ha habido crédito, cuando hay crédito se sale a comprar y en general se compra a valores exagerados. Entonces, un problema que puede ocurrir es que el precio de la vivienda cuando se compró es elevado en términos de lo que vale hoy en una situación donde ya no hay disponibilidad de crédito. El segundo problema es que la economía funcione mal, como ha funcionado en los últimos 50 años, y entonces, en general, el crecimiento del salario no existe, más o menos acompaña el costo de vida si la economía no crece. Entonces, si la tasa de interés es alta, eso es gravoso. Mi comentario cuando surgieron los créditos UVA fue: traten de no utilizarlos, salvo que la oportunidad, el precio y la tasa a la que se la dan son muy favorables. Pues mi consejo era de cautela, porque si se compra a un precio alto o a una tasa alta, yo no veía posibilidades de crecimiento, porque nuestra economía invierte muy poco, y en esas condiciones el lograr pagar es muy difícil. Ahora, si a mí me pregunta usted, en tiempo de normalidad,
a largo plazo. El régimen que tiene que haber es muy parecido al de unidades indiciarias, al de UF de Chile, al UBA. Porque hay que tener cuidado de tasas muy bajas, y si no hay tasas muy bajas, no hay que tomar el préstamo, y tener mucho cuidado de no comprar caro, que ese es un problema muy serio, y en general se compra caro cuando hay crédito, porque cuando hay crédito todo el mundo quiere comprar. Y ese es el problema más importante. Ahora, la solución en general, que es recomendable en estos casos, y que muchas entidades financieras han estado dispuestas, es alargar el periodo de pago. Es decir, en vez de 200 cuotas, hacerlo 400. Y eso atenúa el valor de la cuota y en el largo plazo las economías se balancean. Es verdad que nosotros necesitamos para que los préstamos sean menos pesados, volver a crecer. Y eso requiere que vuelva la inversión privada, que vuelva la confianza, que vuelva un clima más atractivo para los negocios. Ese es el verdadero problema que tiene la Argentina. El régimen de UBA es como el régimen de UF, el régimen de unidades indiciarias. Si hay inflación, no hay más remedio que tener UBA. Yo prefiero ese régimen al de préstamo en dólares, que también ajusta, pero muchas veces el dólar tiene que pegar saltos enormes para arreglar nuestras cuentas externas, y me parece que este sistema es más apropiado. Espero haberle resuelto su inquietud. Muchas gracias. Hola Ricardo, mi nombre es Máximo, soy jubilado y en los años 2014 Cristina hizo una fórmula para pagarnos a nosotros los jubilados. En el 2017, después de un gran escándalo en el Congreso, Macri cambió la fórmula de los jubilados. Ahora en 2020, a dedo y cuando él cree que le parezca oportuno, le parece oportuno, Alberto dice que va a cambiar de nuevo la fórmula de los jubilados o seguirá pagando como él cree que le parezca. Entonces mi pregunta es, vos Ricardo, en este caso, ¿qué pensás hacer con la fórmula o la actualización de nosotros los jubilados de una vez por todas? Gracias. La pregunta es sobre el ajuste de las jubilaciones. Nosotros debemos recordar que cuando volvió la inflación, allá en el 2002, Argentina tenía necesidad de un ajuste de sus jubilaciones que reflejara la variación de salarios y de costo de vida. Cuando había estabilidad o la inflación a cero, ese no es un problema en general. En todo caso, el problema es si la jubilación inicial estuvo bien liquidada. Pero cuando hay inflación hay que corregir el valor de la jubilación. En todos los países el mecanismo utilizado es una mezcla entre costo de vida y salario. Por ejemplo, el régimen nuestro, que empezó en realidad en el 2008, y empezó porque la Corte le censuró al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, que con esa alta inflación no hacían ajustes, y recuerden todos que nuestra jubilación es un seguro, es un sistema de seguridad social, o sea, uno aporta durante su vida activa para recibir en su vida pasiva. No es un acto de acción social, de asistencia social. El problema es que muchas veces se ha jubilado a gente sin los aportes necesarios. Entonces se han mezclado en la Argentina las políticas de asistencia social con las políticas jubilatorias. Y yo creo que eso es una muy mala política, porque le hace pagar a los jubilados que aportaron la falta de pago de los jubilados que no aportaron. Si la sociedad cree que la gente que ha llegado a una determinada edad, digamos más de 70 años, necesita un ingreso para vivir, bueno, ese ingreso lo tiene que pagar todos los argentinos, no los jubilados. Y este es un punto clave para entender. Ahora, a mí me parece que el régimen que tiene Argentina hoy, 70% por costo de vida, 30% por salarios, es un régimen que refleja razonablemente el equilibrio, y creo que todos estamos de acuerdo.
El gobierno no quiere aplicar ese régimen básicamente porque le quiere hacer una quita a los jubilados, y le ha hecho una quita. Sobre todo le ha hecho una quita a los que aportaron. Y ese es algo que va a generar mucho juicio y que es muy mala política. Quizás uno podría censurar del régimen vigente de ajuste si tiene que ser cada 3 meses o como era antes, cada 6 meses. A lo mejor es prudente que sea cada 6 meses, pero el ajuste por salario y por costo de vida era una fórmula muy razonable, que fue muy combativa cuando el Congreso la votó, pero cuando uno la ve en el largo plazo, es la fórmula que más se parece a lo que hacen los distintos países del mundo, y yo creo que hay que ir a esa fórmula, digamos, cumplir lo que está establecido en la ley. El gobierno, increíblemente, yo no sé cómo no ha generado más rechazo, ha suspendido un mecanismo que es balanceado y realista. Supongo porque el objetivo es sacarle a los que tienen un poco más de la mínima algo en cada ajuste, y eso primero lo van a perder. La Corte Suprema ya en muchas oportunidades ha dicho que esa confiscación no es posible hacerla, y nos va a obligar a todos a juicio contra el Estado. Creo que una de las peores medidas que ha hecho el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es haberse apropiado de los ajustes a los jubilados, de haberlos suspendido. Creo que ese es un error extraordinario y de enorme gravedad. Si nosotros tuviéramos perfecta estabilidad, eso ahí es otra situación, si no hubiera inflación, pero acá inflación, mire, desde 1970 hasta ahora, la inflación anual fue 83%. La emisión anual fue 86%. Nosotros emitimos mucho dinero y tenemos mucha inflación. Tenemos que tener una política de ajuste para los jubilados. La de costo de vida y salario, para mí el mejor índice que podemos tener es 70 y 30, me parece un buen balance, y creo que es digamos, lo voy a decir con toda franqueza, una canallada apropiarse de esa corrección. Muchas gracias.